quiero mantener mi esencia, que yo quiero ser buena persona y quiero que me recuerden como una buena persona. Basada en mi experiencia, en el momento que te encuentras y sientes la necesidad de tener que hablar con alguien profesional, no es que estás loco, es que de verdad yo firmemente creo que todos necesitamos ayuda y aprendí a querer ser mejor. Llego a Fox y me dicen, vas a narrar Champions, vas a narrar Copa Libertadores, vas a hacer NFL, vas a hacer la Copa del Mundo en inglés. Mi primera pregunta a mí mismo es, ¿puedo hacerlo? Si no hubiera aguantado vara, no tengo ni remotamente idea a qué me estaría dedicando hoy. Lo que siempre bueno, por lo menos a mí me decía era, tome la decisión que tome, pero sé feliz. Mi arma principal es ser yo mismo. Cuando llegar a sentir que no lo estoy haciendo, yo digo, hey, no te traiciones, yo me jalo mis propias orejas y digo, por ahí no es. Ahora lo que consigo en chamba es éxito Mm. y lo que tengo en la vida personal es plenitud. Bienvenidas, bienvenidos de nueva cuenta a un episodio más de The Choose Project. Yo soy Enrique Cano y lo recibo con muchísimo gusto y sobre todo a este gran invitado que vamos a tener hoy en este nuevo capítulo. Así que le doy la enorme bienvenida a un auténtico promulgador de la pasión, la bondad, el optimismo y de la transformación como ser humano. Un geek que atravesó el nivel más complicado de su mundo para romper con las etiquetas de sus enemigos, así como de aquellos que buscaban banear de alcanzar sus sueños y permitirse disfrutar del premio mayor que es la vida. Su versatilidad, su fortaleza para enfrentar el cambio le ha llevado a pisar los mejores escenarios deportivos, transmitiendo incontrolables emociones para poner a todos no solo de pie, sino también de rodillas. El Lord que carga consigo el escudo de la vulnerabilidad para defender su propia felicidad. Rodolfo Landeros, ¿cómo estás, amigo? Gusto en recibirte. Pues pavoneado, piel chinita con esa introducción, Enrique, de verdad, me quedé sin palabras, la verdad, increíble, increíble, con mucho gusto de estar contigo, agradecido por la invitación y estamos casi, casi cerca, sé que estás en Ensenada, yo en Tijuana, en algún momento tocará coincidir más cerca, alguna vez pasó en San Diego, Claro. pero ojalá que pronto sea, sea más personal, pero gracias por invitarme. Sí, no, al contrario, Rodolfo. Gracias a ti, como te lo dije fuera de cámaras. Gracias a ti por aceptar la invitación y ya sabes, aquí tienes tu casa. Después ahí nos echamos unos tacos de pescado, unos mariscos, unos taquitos de algo, lo que sea ahí para alguna otra plática ya un poco más personal. Pero bueno, nosotros con el gusto de recibirte. Y bueno, con toda esa emoción, con todas esas palabras que bueno, al final de cuentas terminan siendo de admiración por lo que he podido platicarte, del gran personaje que eres, no solamente dentro de los medios de comunicación, de toda tu carrera que has podido construir, sino también en la parte humana, ¿no? Y de este lado de tantas aficiones que sé que tienes tú, no solamente dentro de la parte deportiva, porque mucha gente te ve, es la persona Rodolfo Landeros, quien cubre el Super Bowl, quien lo vemos en los partidos de la MLS, narrando los mejores partidos, pero sé que tú tienes diferentes aficiones también, ¿no? Que es la parte de los videojuegos, tienes tu propia empresa también con Miguel Ayun asociado, y también eres un aficionado también a la actuación desde hace muchos años, que te gustan mucho las películas. ¿Cómo te has permitido adaptarte a tantas facetas de tu vida sin encasillarte a una sola? Sí, sí, la verdad que sí. Yo creo que a lo largo de la vida, pues uno crece como que tienes que ser esta profesión y ya. Como de que no sé si es algún tema cultural o por alguna razón yo crecí pensando con esa ideología. Como bien lo dices, soy geek. De hecho, yo viajo con mi PlayStation 5 para todas partes. Aquí lo tengo enganchado. Me encantan los videojuegos. En algún momento, amigos con los que compartía me decían, "¿No? ¿Qué haces jugando videojuegos todavía? Ya estamos en secundaria". O sea, yo decía, ya creció el cuate. Entonces, ¿sabes? Me sentía mal de seguir jugando videojuegos y ya al final dije, pues, ¿qué demonios? Es mi pasión, me encantan los videojuegos, yo voy a seguir jugando, cosa que hago hasta el momento. Yo creo que fue ya entrando en los medios de comunicación una película que vi de es un drama, un thriller que me sorprendió por lo bien que estaba escrita. Y cuando dije, a ver, quiero ver quién es el director, se llamaba Tom Ford. Y de repente me di cuenta que
pues no, el mismo diseñador fue también el que hizo la película de Nocturnal Animals y ya veía que tenía otra. Entonces, ahí yo dije, qué increíble, porque pues, al final el tipo es diseñador y también quiere ser director de cine y lo hace muy bien. ¿Por qué no pensar en hacer otras cosas? Eso fue como mi momento que me desbloqueó, Mm. ¿no? Y llegó muy tarde. Te estoy hablando hace casi 10 años, 2016, si no me equivoco, cuando salió Nocturnal Animals. Y ahí dije, pues bueno, yo también creo que puedo hacer otras cosas. Y había emprendido en alguna situación de restaurantes con amigos en la carrera. No tuve buena suerte, la neta me fue muy mal y yo dije, no, pues igual y por eso es, ¿sabes qué? Mantente en lo tuyo, que es periodismo deportivo, comentando, y ya lo demás, pues no sé si vendrá de alguna u otra manera. Y fue en la pandemia cuando Miguel, a quien conozco desde hace varios años, en su primera etapa con la América, selección mexicana, me invitó a participar como socio en un equipo de esports y así en 2020 lanzamos 19 esports, equipo que pues sigue marcando la pauta a nivel México, a nivel Latinoamérica y queremos que pues obviamente la atmósfera crezca. Entonces, quieras o no, pues va relacionado con los videojuegos, me apasiona, cada vez sigo aprendiendo más de esports y creo que es algo donde México tiene muchísimo talento y que queremos ser parte de esa bonita historia donde México trascienda Mm. dentro de esta industria. Mencionaste dentro de tu respuesta, Rodo, que hacías mucho énfasis en la parte del circuito que te hacía el encajar o tratar de buscar encajar, o mucha gente trata de encajar con las personas y deja de lado sus pasiones. ¿Cómo tú aprendiste durante ese proceso a respetar tu individualidad y lo que te hace diferente? Sí, fíjate que yo crecí, digo, obviamente por varias sesiones con terapia, Ujú. psicóloga y demás, yo aprendí que yo en algún momento era people pleaser, que Ujú. quiere decir que tú en algún momento te pones a ti hasta el último, ¿no? Y con tal de evitar conflictos, pues decías, ¿sabes qué? Pues yo me hago a un lado, entonces de alguna manera te sigues maltratando tú. Entonces, a través de estos años, pues vas aprendiendo mucho sobre ti, por qué tomas ciertos caminos, por qué emprendes hacia diferentes ramas y te vas dando cuenta de que pues, soy de esta manera por esta situación. Digo, es larga la historia, pero al final tratas de evolucionar constantemente. Bueno, a mí me gusta evolucionar y hay veces donde yo siento que quizá tengo ese chip bloqueado y, por ejemplo, mi esposa me es muy impulsora de journaling, por ejemplo, y de escribir las cosas y de visualizar, y ella me impulsa a tratar de ser mejor, de alimentarme mejor. Entonces, ese tipo de cosas, al final vas conociendo personas que te van ayudando a desbloquear niveles, a desbloquear trabas, a desbloquear creencias. Y pues eso te ayuda a evolucionar y sigo aprendiendo y sigo tratando de mejorar, pero sobre todo quiero mantener mi esencia, que yo quiero ser buena persona y quiero que me recuerden como una buena persona. Como todo, creo que cometemos errores, somos humanos, pero tratas de dejar tu estampa en un sentido positivo. ¿Qué fue, Rodo, lo que te hizo decidir trabajar en ti mismo, en asistir a terapia, que aún todavía en estos años existe todavía este tabú de asistir a terapia, de solicitar apoyo en un psicólogo, etcétera? ¿En qué momento tú decidiste que ya era el momento indicado para trabajar en ti mismo y qué era lo que te frenaba para poder hacerlo? Yo creo que la primera vez que trabajé con terapeuta había sido por la separación de mis papás, y esto fue hace bastantes años, casi. Sí, no, bastantes años. Pero no le di continuidad, como de que yo me fui a universidad y yo andaba en otro rollo y como de que yo quería otro plan en mi vida y no le di como la importancia. Pero yo creo que la pandemia fue cuando comencé y aprendí a querer ser mejor. El tratar de, sí, pues simplemente eso, ¿no? De a ver, tengo este tema, el tratar de sacarlo, no con un amigo, no con tu pareja, no con algún familiar, porque todos evidentemente tratan de darte el mejor consejo basado en su experiencia, Mm. pero qué mejor tenerlo de un profesional. Entonces, sí es algo que a mí me ha venido de maravilla
Y si alguien todavía mantiene ese tabú de es que es porque yo no estoy loco, que quién sabe qué tanto, de verdad lo recomiendo muchísimo porque te destraba muchísimas cosas sobre ti, trabajas mucho tu infancia, trabajas mucho tu vida personal, tu vida laboral y es más que benéfico y creo que ves los cambios en el día a día, digamos progresivamente, pero a mí una sesión de terapia me puede cambiar el día para bien. Sí, 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 comparto totalmente con eso, ¿no? Que a veces uno se resiste en ese momento, pero ya estando en ese trabajo diario, te abría otro panorama, ¿no? Y estas visiones que a lo mejor tú no tenías en ese momento por a lo mejor sentirte abrumado, por estar manejando otras cosas, o esta ideología en la que uno siente el poder de tratar de manejar las cosas por uno mismo, ¿no? Y muchas veces te sobresaturas y sueltas todo y se termina viniendo el mundo encima. ¿Cuáles son esas facetas que te has descubierto nuevas dentro de ti mismo durante la terapia? Sobre todo poner límites, ¿no? Como ser people pleaser, el saber decir que no. O sea, si tú entrevistabas al Rodolfo de hace 10 años, te igual y te responde de una manera muy distinta como te respondo hoy, desde la manera de hacer negocios, el trato casual que antes, pues igual y te sentías que te dejabas o que te pasaban por encima, hoy ya es aprendes a respetarte más, pero eso es en mi caso particular. Yo creo que el poner límites fue mi gran primer aprendizaje y se aplica en todo, ¿eh? O sea, no solamente es con alguien que se está pasando a la raya, o sea, al final creo que tú también tienes que ser capaz de decir hasta aquí, ¿no? Y lo haces con educación, no es con afán de un conflicto ni nada, nada más. Si hay algo que no estás conforme o que no te está latiendo, pues pintas tu raya y dices, esto no. Pero eso yo creo que es lo que más me ha dejado. ¿Y qué tanto has disfrutado esta nueva faceta de ti mismo, Ron? No, muchísimo, muchísimo, porque sí, eh, reitero la palabra evolucionar, porque sí creo que Mm. cambia, rompes ese cascarón con el que creces y al final te abre más posibilidades, ¿no? Y te crees capaz. O sea, en medio de esta situación psicológica que yo tenía, eh, dudas mucho de ti mismo, ¿no? De tu capacidad. Y cuando, entrando al pasaje laboral, cuando llego a Fox y me dicen, vas a narrar Champions, vas a narrar Copa Libertadores, vas a hacer NFL y vas a hacer la Copa del Mundo en inglés, mi primera pregunta a mí mismo es, ¿puedo hacerlo? Y dudaba de mí y si yo veo que alguien más está confiando en mí, yo tengo que confiar en mí mismo para decir, a ver, alguien está valorando mi trabajo, cree que tengo esa capacidad para hacerlo, me voy a preparar para hacerlo de la mejor manera. Y afortunadamente, pues ya llevo casi 8 años en Fox trabajando en el mercado bilingüe y también ahora recientemente con Apple TV haciendo la Major League Soccer. Eh, entonces, si no me hubiera atrevido a eso, hubiera dudado de mi capacidad, no poderlo hacer en inglés, pues hoy no estaría donde estoy, ¿no? Entonces tendría una historia completamente distinta y yo quiero seguir mejorando y si en algún momento me pusieron NASCAR, que yo no tengo ni idea de coches, en algún momento pues, tenía que hacer una transmisión y pues venga, me preparé una semana, lo saqué, porque no te puedo decir que me fue bien, la saqué, pero así son los retos, ¿no? Hay que tomar el toro por los cuernos. Porque de eso se trata, ¿no? El afrontar. Ya que estás ahí, ya es cuando aprendes de esos momentos, salga bien, salga mal, de alguna forma uno se vuelve un aprendizaje, ¿no? Esas ciertas circunstancias que uno lo pone a prueba. Sé que hay momentos en la vida en los cuales, que ahorita lo mencionabas, ¿no? Que empiezas a dudar de ti mismo y que te empiezan a crear esas ciertas experiencias, como en el caso cuando tuviste tu primera oportunidad como reportero, que se te presentó ese momento en el que tenías que dar la alineación y en lugar de dar 11 jugadores, diste 9, luego se te presenta otra oportunidad en el que empiezan a haber conflictos durante tu salida de una empresa en la que tú tenías una cierta situación y que no se valoraba ese punto de vista. Cuando te toca tu primer partido de NFL y que se vuelve todo lo contrario, ¿no? Tú pensando de cómo voy a hacer con NFL y te terminan felicitando al lado de un analista, exjugador de NFL, y termina siendo totalmente lo opuesto, ¿no? Una experiencia totalmente satisfactoria. ¿Cómo abrazas esa parte de los errores y también el saber en esos momentos tan cruciales el decir, soy suficiente con lo que tengo, con lo que puedo demostrar
y con lo que puedo aprender de ello. Sí, yo creo que al final todos nos vamos a equivocar, todos vamos a tener errores en la vida, vamos a tener errores en la chamba, vamos a tener errores como hermano, como hijo, como pareja. Es cómo tomas esos errores como aprendizaje para no volver a repetirlos y tratar de ser mejor. Y eso yo siempre lo tengo constantemente. Yo veo a las personas como maestros y que tienen algo que enseñarte, tienen algo, tú tienes algo que aprender de ellos o de alguna situación buena o mala, pero te dan un aprendizaje. O sea, de que, esto es admirable o esto no me gusta, entonces por eso no me gustaría tomar ese camino, pero vas aprendiendo, ¿no? Entonces, ese momento, por ejemplo, que señalas de NFL, que fue con Rolando Cantú, que él fue el liniero en los Cardenales de Arizona, pues para mí fue, o sea, cuando me pregunta, oye, ¿tú jugaste después de una transmisión, mi primera transmisión de NFL? Y yo dije, ahí va el hachazo, ahí va el guadañazo. Y me dice, no, pues buen trabajo. Pues un tipo que te mide casi 2 metros, es Claro. enorme, mi compadre, y que te diga eso, pues fue un alivio, ¿no? Entonces dices, claro que tengo la capacidad, ¿no? Tengo esa posibilidad de seguir mejorando. Y ya me ha tocado cubrir 6 Super Bowls después de esa primera transmisión. Entonces, igual y fue para mí debut y despedida, y pues igual y vuelves, igual y no, pero eh, me gusta mantener esa constancia y me gusta seguirme preparando todos los días. Hay que leer, o sea, no es nada más de llega el partido y a ver qué novedad, o sea, es algo constante, ¿no? Y créeme que es un reto padre, porque pues al final en mi chama pues tienes que seguir distintas ligas y distintos deportes para ejecutar, pero para eso nos pagan, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad que no lo tomo a la ligera y siento que al final de ese tipo de errores como el cuando di los 9 jugadores en la alineación de 11 en un Pumas contra Morelia, en la cancha de Ciudad Universitaria, dije, porque nadie te dice cómo hacer un trabajo en cancha. Entonces, eso fue algo nuevo para mí. Yo dije, esto no me vuelve a pasar. Entonces, me preparo mejor y llego con más antelación, aunque la alineación va a salir siempre a la misma hora, yo voy a estar mejor preparado para la siguiente. Entonces, todo es aprendizaje y me gusta ver a los demás como maestros. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que tú has podido tener dentro de cada uno de ellos para transformarte durante todo ese proceso ahorita que me estabas compartiendo esas experiencias, que llegas con una confianza ya mejor trabajada de la que era antes, ¿no? Sí, de todos me ha tocado aprender, ¿no? Y hablando de los errores, justamente yo, una de las personas que también más admiro es Alberto Lati, que se me hace un tipo, eh, es patrimonio de la humanidad, el querido Beto, porque no solamente por los idiomas en los que él dice que se defiende, Mm. pero en su cultura, en cómo se expresa, en cómo aprendes cada conversación, o sea, te lo juro, te dan ganas de echarte un café y simplemente escuchar y hacer preguntas, porque me gustaría hacerlo más frecuente, porque él pues, trabaja también bastante y cuando coincidimos, pues es en eventos que te ocupa la mayor cantidad de tiempo. En su libro, él relataba sus peripecias que en algún momento pasó por coberturas de estas que hacía un año de cara a una Copa del Mundo, un año de cara a unos Juegos Olímpicos. Entonces dices, caray, entonces esto nos pasa a todos. Ahí también fue como una lección de que todos nos equivocamos, hasta las personas que más admiras, que dices, este cuate no se equivoca en absolutamente nada, también tienen los errores. Pero en cuanto a ese tema de confianza y de seguridad, yo creo que fue el que me lleva a Fox, que es Orlando Silver. Él fue mi jefe por muchos años. Yo trabajé con él en Univisión, hicimos una gira por Europa con los mexicanos en el viejo continente. Y él es el que me inspira esa confianza y el que apostó por mí para el mercado bilingüe, entre otras cosas. Y de verdad es con los tipos que más estoy agradecido porque gracias a él me encuentro en este punto de mi vida que es de plenitud, en la Mm. empresa en la que trabajo, en la ciudad donde vivo, que es Los Ángeles, y todo lo que ha salido después de eso. Entonces, yo con Orlando siempre voy a estar con todos, la verdad. Bien, mal. Experiencias, al final de todo sigues aprendiendo, sigues evolucionando, pero Orlando ha sido de esas personas que sus consejos tenía cierta dosis de aprendizaje y que te daba algo para el futuro y hoy, gracias a Dios, pues tengo mucho de eso cuando apostó por mí para llegar a Los Ángeles.
Dijiste una palabra clave que me gustó mucho, Rodo, es la plenitud. Hoy, ¿cómo tú ves la plenitud en este instante de tu vida a como la veía antes? Porque muchas veces estructuramos ideologías diferentes, ¿no? La plenitud de tener el trabajo soñado y a veces uno la plenitud de ahora con ese trabajo que posiblemente has hecho en terapia, el solamente estar en paz conmigo mismo y saber que estoy en el lugar que me hace feliz. ¿Cuál es la diferencia que has encontrado en esa redefinición de la plenitud para ti? Sí, la redefiní como ahora lo que consigo en chamba es éxito Mm. y lo que tengo en la vida personal es plenitud. Hoy soy padre de una hermosa, hermosa princesa, soy esposo de una mujer increíble y esa plenitud que tengo en casa para mí es esencial. Eso te da mucha tranquilidad cuando llegas a casa y tienes tu familia que creaste, que tú decidiste hacer, que tú, porque cada día es una elección, el amor también es una elección, o sea, más allá del sentido romántico, eh, y eso te impulsa a ser mejor en la vida laboral, en la vida, en el día a día. Yo redefiní mi plenitud en ahora mi familia y obviamente pues mi hija que tiene 2 años cada día es una aventura distinta que es increíble y eso para mí hoy en día es la plenitud y ya lo laboral para mí es éxito. Sí va de la mano, pero yo lo pongo más como éxito. Fíjate que me gusta mucho la parte de la parte de la familia, definirlo como en esta parte deportiva, ¿no? El nombrar a la familia como nuestro Dream Team. ¿Cuál es la enseñanza más grande que ellas te han adquirido a ti y que tú le has podido llevar a ellas, ¿no? Y sobre todo a tu hija, ¿no? Que está en este proceso, todavía está en una edad muy pequeña, que ahora estás redefiniendo con todo lo que tú has aprendido el poder inculcarle a ella. Fíjate que como yo crecí con un hermano, obviamente eh, por razones naturales. Crecí con una mujer en casa que era mi mamá, Mm. pero primos eran solamente varones, entonces nunca entendí lo fundamental que es la figura paternal para una hija. Y esto me lo expresaba mi esposa porque pues, siendo hija, el cómo te dicen, eh, tu ejemplo como niña va a ser tu papá. Siempre. Ese va a ser, tienes que marcar el estándar de cómo la van a tratar, tienes que marcar el estándar de lo que ella va a buscar en su vida y además de lo que me dice ella, me gusta leer muchos libros al respecto. Entonces, para mí cada día es una responsabilidad de lo que hago, cómo actúo, lo que digo, porque sé que yo voy a ser ese ejemplo para mi hija, ¿no? Entonces, es un estándar que quiero marcar que, eh, reitero, tendré errores que se corregirán sobre la marcha, pero también tendré muchos aciertos de acuerdo a cómo yo lo que aprendí en casa, lo que aprendió mi esposa y cómo queremos darle las mejores herramientas y armas para cuando ella tenga estos momentos difíciles, porque pues constantemente la sociedad, la vida, eh, todo cambia, todo es más al alcance, pues está en nosotros darle esas herramientas para que ella pueda defenderse y que no se conforme con absolutamente nada, que ella siempre tenga el estándar más alto que yo, por lo que he aprendido, parte desde la figura del padre. Entonces eso es lo que me toca a mí. Sí, claro, y sobre todo con ese constante aprendizaje, ¿no? Que a la vez nunca dejamos de enseñar, nunca dejamos de aprender con esa labor de que todos los días se viven de una manera diferente, que ahora te toca hacer esa figura paternal con tu hija, de estar al lado con tu esposa y que termina siendo uno de los trabajos más importantes de la vida, ¿no? El no solamente el estar detrás de una pantalla, sino lo que compartes con la familia y con las personas que amas, con esas enseñanzas que tú vives en el día a día y que obviamente a ti te tocó vivir una infancia totalmente diferente, ¿no? Posiblemente a la que tú le das ahora a tu hija, ¿no? Y lo parto desde este aspecto, no por el sentido de la educación, sino por el sentido de que a ti desde temprana edad te tocó viajar por diferentes ciudades, ¿no? Naciste en Aguascalientes, te fuiste a Ciudad Juárez, en Coronado, estuviste en Miami, en Ciudad de México, Coronado, Madrid, LA y Miami. No sé si me falta alguna, pero en No, las mano, no, esas son. no sé si son esas. ¿Cómo tú desde temprana edad, Rodolfo, cómo le perdiste ese miedo al cambio, ¿no? Sobre todo porque, pues bueno, la vida te fue llevando para allá por escuela, por trabajo, etcétera. ¿Cómo le perdiste tú el miedo a ese cambio? Y yo creo que al final, como fue tan chiquito, no te dabas cuenta, como que
algo de lo que has aprendido o de lo que he aprendido de la mente de la persona es con lo que creces lo ves normal. Entonces yo crecí cambiándome de ciudad bastante, entonces decía que esto era lo normal hasta que ya nos establecimos fijo en un momento dado en Aguascalientes. Y ahí sentí el cambio brusco cuando me voy y regreso a la Ciudad de México para estudiar la carrera. Pues claro que me costó al principio, porque al final, si bien es cierto que iba mucho a visitar a mis abuelos, nunca lo vi como un aspecto pues ya el día a día y tú manéjate y pues de venir de un pueblo como es Aguascalientes, digo, yo lo sigo llamando un pueblo, pero ya es más de medio millón, más de millón y medio de habitantes, pero eh, cuando haces ese cambio a la Ciudad de México, pues es una locura, ¿no? Y cuántas veces me tuve que perder y no teníamos GPS y era con guía roji, el mapa este loco que tenías que abrir en los coches para ubicarte y pues con todo y eso no era suficiente. Pero más allá de eso, pues yo creo que el miedo lo fui perdiendo ya en ese proceso cuando me fui a la universidad, pero como crecí con tanto cambio, eh, no me pesaba. Y sí extrañabas a los amigos de la escuela, pero pues encontrabas otros amigos, ¿no? Y ya en la carrera pues te empieza a costar más, ¿no? Los que dejas en prepa y pues tus amigos con los que creciste casi toda tu vida. Pero fuera de eso, yo creo que ese fue el cambio que más me costó. Y ya cuando me fui a España y a Miami y a Los Ángeles, pues era como estoy viviendo el sueño. Y esos fueron los cambios que más disfruté. Ahora que lo venías explicando, entre tantas ciudades y ahora aún así yo creo que no sé si lo puedas también explicar, si ahora de grande te ha tocado vivir esa etapa, que te has sentido con esa necesidad muchas veces de pertenencia, porque muchas veces uno no se identifica entre tantos lugares que uno le toca vivir, no saben dónde pertenece. ¿Te has visto la necesidad de tener que encontrarte en algún lugar o ya estando a lo mejor ahora ya de lleno, estando más en Los Ángeles o en tu etapa en Miami, o a lo mejor en Ciudad de México, la pudiste encontrar? Y el famoso ni de aquí ni de Ni allá. aquí ni de allá, Yo, exacto. yo, obviamente yo cuando llegué a Los Ángeles me sentí como en casa, eh, Ujú. porque yo tenía como objetivo en algún momento de mi vida queriendo vivir y trabajar en Los Ángeles y ya que lo estaba logrando, pues también me rodeé de personas increíbles, de grandes amigos que hicieron la transición más rápida, pero también mis compañeros de trabajo fueron importantes. Yo cada vez que voy a Fox, o sea, disfruto mucho porque sé que me voy a ir feliz, ¿no? Y puedes tener una transmisión donde tenga algunas fallas o tú te equivocas en algo, pero el ambiente laboral te daba mucho. Entonces, esa transición, eh, o hablando a transicionarme ahora que, por ejemplo, tengo familia, quizá lo que me cuesta, o sea, no me siento que como, o sea, sí sé que soy extranjero y todo, pero me siento como en casa. Lo que me cuesta es ir a México, por ejemplo, mi esposo es de Los Mochis, vamos mucho a Los Mochis con la familia y a veces mi familia va, mi hermano vive en San Diego, mi familia viene y todo, pero sí procuras menos Mm, eh, procuras menos en el sentido de que te ves menos. Entonces, solamente, pues todos los primos de mi hija, pues están dos que son hijos de mi hermano que viven en San Diego, pero el resto, pues están en México. Entonces, claro que le cambia en un momento dado, pues que no crece con los primos, pero también yo luego me pongo a pensar, pues yo crecí con mi hermano. Y mi primo mayor vivía en la Ciudad de México, mi primo menor vivía en la Ciudad de México, entonces tampoco es que sea algo tan grave, ¿no? O sea, es algo que te gustaría crecer con ello, pero al final te adaptas. Entonces, yo como de que ya no lo veo como si yo de aquí, de allá, o sea, cuando me voy a México, cuando vengo acá, lo disfruto mucho. Eh, Siento que como todas las ciudades cambian, las personas cambian, hay veces que llegas y dices, creo que esto sigue todavía igual, pero por más de que no vivo en México, pues soy mexicano y yo siempre me voy a sentir mexicano y más allá de la situación política que pasa en el país, pues al final es un país que amo, con sus virtudes y defectos, así es Estados Unidos también, amo Estados Unidos porque es el país que hoy le pone comida y techo a mi familia, a mí, y es no un sentido de ni de aquí ni de allá, porque alguna vez me lo preguntaba,
De hecho, hay un libro que escribe Jorge Ramos, justamente eso, creo que se llama Stranger, no me acuerdo, que habla mucho de eso, ¿no? Todo lo que ha vivido en Estados Unidos y lo que dejó de vivir en México y su carrera como periodista, que también se me hace un capo, pero nunca sentí como esa falta de identidad. No sé si es caso curioso, pero sí, cuando vivo en Los Ángeles, pues es mi ciudad y cuando voy a México, pues es mi país también. Entonces, pues cariño para los dos, ¿no? Y por ejemplo, ahora que estoy en Tijuana, es una cultura de dos países también, ¿no? Y cuando vas a San Diego es una cultura de dos países también que me parece fascinante, sobre todo en estas ciudades fronterizas. Yo lo viví en Ciudad Juárez cuando también viví. Entonces, pues al final creo que es, ¿cómo lo pongo? Eh, Al final, siendo tan distintos, somos tan cercanos que podemos ser como primos hermanos en no sé cómo describirlo. Como que trato de aterrizar las palabras, pero eh, ya sin darle tanta vuelta, me siento identificado con Los Ángeles y también me siento identificado cada vez que regreso a México. Y de algunas, en esas coberturas, cuando te tocan estar mucho más alejado de México, te llega a veces la nostalgia de extrañar, de regresar, de volver a esos lugares. Pues sí, mira, Ciudad de México por mi familia, Aguascalientes porque soy de ahí. Hace unos días falleció mi papá y no he podido volver. Y me Mm. gustaría, por ejemplo, que mi hija, mi familia conozca de dónde vengo. Obviamente lo sientes con nostalgia. Eh, Madrid para mí es la ciudad donde más he disfrutado. En algún momento me encantaría volver también, no sé si para vivir algún periodo medular de nuestras vidas o ya en un futuro, pero sí, claro, o sea, le guardo mucho cariño a distintas ciudades que he sido parte de y me encantaría volver. Fíjate que ahorita que mencionabas, vamos a cambiar un poco de aire por este tema, ¿no? La situación de que lo traté de manejar un poco más adelante, pero me gustaría retomarlo en este punto porque tú lo llegaste a mencionar, que hace no mucho, como tú lo dijiste, falleció tu papá. Y bueno, sabemos que mucha gente te acompañó durante ese proceso, igual nosotros te enviamos un abrazo afectuoso para ti y Gracias. toda tu familia. Sé que tu papá durante ese proceso en el cual tú te estabas encontrando, iniciando tu carrera en Televisa, en donde llega ese proceso de 6 meses, en donde no recibías ninguna paga, en donde no estabas viendo hacia adelante a dónde te estaba llevando ese camino, y que él te dijo una frase cuando tú ya estabas tirando la toalla, diciendo, es que esto ya no quiero estar aquí, ya lo quiero soltar. Y él te decía, a los 2 meses que tú decías esto, mi papá me dijo, dale 2 meses más. ¿Sabes cuántos darían por tener esa oportunidad? ¿Qué significó para ti que tu papá, una figura tan importante en tu vida, fuera la persona que se encargara de darte ese periodo de transformación y que te impulsara a seguir adelante? No, pues marcó el rumbo de mi carrera, ¿no? Porque esto lo veo mucho, por ejemplo, con los jóvenes hoy en día que todo lo quieren en ese momento al alcance y por la inmediatez en la que vivimos, seguramente. Pero creo que se han perdido los procesos. Y esa creo que fue de los momentos donde todavía había procesos, ¿no? Porque eh, me rodeé de muchas personas que impulsaban a eso, como Raúl Sarmiento, Teodoro Cano, Adolfo Peñalosa, Daniel Rentería, Gerardo Valtierra, Eric Fisher, eh, Anselmo Alonso. eh, Ellos eran crecieron bajo cierto proceso y creo que hoy en día ya ha cambiado mucho. La televisión en sí ha cambiado. Antes, para poder transmitir, sea locución o un programa, tenías que pasar un examen bravísimo, ¿no? Desde cultura general y todo. Hoy ya cualquiera, y digo, cualquiera puede tener tu licencia de locución. Hay que pagar por la licencia y san se acabó. Entonces, sí creo que se ha perdido esos procesos, pero mi gran momento que tuve ahí con mi papá fue cuando yo sí estaba en un momento desesperado en el sentido de que pues yo sentía que quería hacer más cosas, pero no entendía que era parte del proceso. Mi papá lo entendió perfectamente. Por vía laboral, él era director general del Canal 56 en Ciudad Juárez, entonces conocía muy bien cómo funcionaba la televisión
Y, y él fue el que me dijo, mira, lo más importante, ya estás adentro, sea a prueba, lo que sea, pero estás adentro. Hay gente que daría todo por estar donde tú estabas. Dale 2 meses más y ya tú decides. Y le di 2 meses más y al final, pues el resto es historia, como dicen, ¿no? Pero creo que ese punto de inflexión me ayudó muchísimo. Bueno, no tengo ni palabras para describir la cantidad de agradecimiento que tengo ahí hacia mi papá, porque definitivamente marcó el rumbo de mi carrera y de mi vida. Si no hubiera aguantado vara, como decimos coloquialmente, no tengo ni remotamente idea a qué me estaría dedicando hoy. Con eso que platicamos de las enseñanzas, Rodo, ¿cuál es la enseñanza más grande que él te dejó a ti? Ser feliz, Mm. ser feliz, ser feliz. Tome la decisión que tome, pero ser feliz. Él siempre ha buscado lo mejor para mi hermano y para mí. Y él lo que siempre bueno, por lo menos a mí me decía era de que sea, o sea, tome la decisión que tome, pero sé feliz. Y sabes que él seguramente se fue con esa gran satisfacción de verte crecer, de verte cumplir con todos esos sueños y quizás con todo lo que has formado alrededor de tu carrera. Rodo, con esta nueva construcción que tienes de ti mismo y estas enseñanzas, con todo lo que viene siendo de tu familia, ¿cómo hoy tú te defines? No he dejado de darle vueltas y no logro aterrizar la respuesta. Es una, ah, no sé. Yo me considero un tipo alegre, me considero un tipo entregado, me considero un tipo apasionado, eh, que le encantan los retos. eh, no sé cómo lo podría englobar en una sola idea, pero eh, es característico de algo que solía hacer también desde pequeño, digo, desde apasionado, entregado, alegre. Lo sigo siendo, entonces yo creo que pues, al final es parte de mi esencia, eh, pero si hay algo distinto en mí. ¿Qué será? Firmeza. Firmeza. La firmeza y la propia diferencia, ¿no? Yo creo que también la diferencia que uno tiene, eso nos... Vaya la redundancia, ¿no? La diferencia que uno tiene es lo que nos hace ser diferentes, ¿no? ¿Cuál Sí, sientes tú que dentro de eso que platicabas, cuál tú definirías que pudiera ser tu mayor fortaleza y que a lo mejor hoy con toda esta construcción, no sé si tienes algún miedo que hoy te pudiera acompañar en este momento? fíjate que antes sí te podría decir la palabra miedo, pero hoy ya no. Hoy me quité esa palabra, hoy me quité ese chip del miedo que siempre hay nervios en transmisiones por la responsabilidad que conlleva la misma, pero eh, al final son nervios ricos que creo que te mantienen alerta. Pero así miedo, sí, yo creo que miedo no, miedo bendito Dios no. Seguramente, eh, ¿qué será? Obviamente, por ejemplo, los días previos a mi papá, pues era el miedo a perderlo, ¿no? Pero al final yo sé que a veces somos muy egoístas y queremos que se mantengan con nosotros en el plano, pero cuando estás pasando por muchas cosas, lo mejor es que esté descansando y bendito Dios ya está, ya llevaba muchos años pasándola mal pero sí era, yo creo que ese miedo sí lo llegué a sentir, ¿no? De que ya no sé si le fui a dar el último abrazo en un momento dado, la última vez que compartí algo con él. Eh, ese yo creo que ha sido donde aplicaría lo de miedo y como arma, pues yo creo que al final eh, mi arma principal, si lo hablo o si me refiero de esa manera, es ser yo mismo. Mm. No me gusta cambiar, no voy a cambiar mi manera de ser para mejorar seguramente, pero me gusta ser yo mismo. Me gusta ser esa persona alegre, amable, me gusta ser esa persona eh, humilde, me gusta ser, es quien soy, es quien soy. Cuando llegar a sentir que no lo estoy haciendo, yo digo, hey, no te traiciones, yo me jalo mis propias orejas y digo, por ahí no es. Entonces, sí, ser yo mismo, ese es yo creo que mi gran fortaleza. Uf, yo creo que ha sido un gran trabajo, ¿no? Yo creo que para poder llegar a definir eso.
el que ahora uno vea su fortaleza, porque uno puede decir entre las fortalezas, y más sobre en un medio en el que tú estás, que resulta tan competitivo, ¿no? Que uno empieza a describirse otras cualidades, ¿no? A lo mejor en tu caso pudiera ser el hablar inglés, el que soy una persona muy versátil, porque puedo estar cubriendo diferentes partidos, pero el valor que adquiere para uno el decir ser yo mismo, que termina siendo una satisfacción muy, muy grande, ¿no? No sé si lo has podido platicar en dentro de ese, regresándonos a la parte de la terapia, ese trabajo en esa comunicación que tienes con tu terapeuta para decirle, yo ya definí esto para mí y cómo te llega esa satisfacción día con día, ¿no? Que a veces uno puede perder el piso en ciertos momentos, ¿no? Como tú dices, te jala las orejas, pero cambiar el chip y regresar a esa estabilidad. Y fíjate que no lo he tratado particularmente con ella, pero creo que sí lo podría hacer, porque la verdad creo que sí sientes como esa satisfacción, o sea, de estar bien contigo, ese estado de plenitud, de que has tomado decisiones correctas y por ahí te puedes desviar en ciertos momentos, en ciertas decisiones, pero crees que lo haces por un propósito bueno y nunca es tarde para corregir el camino. eh, y sí, 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 al final reitero con lo de la terapia para todos los que nos escuchan, es de las mejores inversiones posibles que le puedes hacer a tu salud mental y que te va a desbloquear un sinfín de opciones. Mm. Y sin importar la edad, ¿no? De Claro. acuerdo. Ya, mientras más grande va a ser más difícil por estas creencias con las que crecemos y estos estigmas que le ponemos a la profesión, pero no, es una maravilla. Edad que sea, es ampliamente recomendable. Por la edad le hacías como el atributo por no dar ese paso. No, no por la edad, pero simplemente no lo prioricé. Yo no lo puse como en mi lista de prioridades y en la pandemia ahí fue cuando empecé, justamente por mi esposa. Ella lleva más tiempo en terapia y la verdad que nos ha venido de maravilla a los dos, ¿no? Como de que es algo que enriquece tus relaciones, enriquece tu vida, enriquece lo que me digas, o sea, te ayuda bastante para las grandes y distintas facetas del día a día. ¿Tú sientes que en algún punto en esto que lo veníamos platicando, sea necesario llegar a un punto en el que tú ya te sientes drenado para poder dar ese siguiente paso, o también lo recomiendas hacerlo desde antes sin la necesidad de tener que llegar a ese punto? Eh, desde antes, porque hay veces que las personas pueden cargar una mochila muy, muy grande y cada persona es distinta. Hay veces que la mochila se llena más rápido, otros que se llena tarda más y puede llegar a quebrar o estar quebrando esa persona. Llega en una etapa muy vulnerable que lo óptimo sería no llegar hasta ese punto, ¿no? Pero digo, yo la verdad no soy el experto, pero basado en mi experiencia, en el momento que te encuentras y sientes la necesidad de tener que hablar con alguien profesional, no es que estás loco, es que de verdad simplemente yo firmemente creo que todos necesitamos ayuda y eh, y esta es una de las grandes herramientas que tenemos disponible. Y con la bendita tecnología no tienes que ir a algún sitio. O sea, puedes tener una llamada, una sesión de Zoom para tener tu terapia. Entonces, está mucho más al alcance hoy en día. Y sobre todo porque hay una frase que leo mucho cuando se trata todo este tema de terapia, ¿no? Y que también yo lo puedo trabajar en cuestión con la salud mental, que es el está bien también no estar bien. Porque muchas veces nos aferramos en que todos los días tengo que estar feliz. Todos los días tengo que estar con una sonrisa en mi rostro. Todos los días tengo que mostrarme fuerte. Y no es necesario, también hay que permitirnos esos espacios de dolor, de tristeza, de melancolía y que, como lo decíamos al principio, nos termina refrescando para poder dar ese siguiente paso y aceptar con un paso pequeño que damos, no necesitamos dar una zancada para dar ese paso que nos gustaría dar o donde a veces creemos que debemos estar, sino es un paso a la vez y si lo damos aún con todo ese dolor, esas emociones, que sean válidas, ¿no? Sí, siempre eso, validar las emociones y sentir, ¿no? Hay que sentir también y permitirnos también tener ese dolor, ese duelo, eh, porque al final si te vas guardando las cosas, luego lo puedes sacar de una manera que no es buena, ¿no? Entonces,
cómo canalizar esas sensaciones en un proceso mental, espiritual, físico también y también pues validar que cuando no estás bien, pues decir, ¿sabes qué? Pues hoy no me siento bien. Jay Glazer, compañero de Fox Sports, que él es el gran insider de la NFL, él batalla todos los días con depresión y te lo define como de que hoy es un día gris, ¿no? Entonces, y recibe o sea, la gente le escribe, "Hey, vamos a cambiar ese día, le escribe un libro al respecto, pero pues, hasta de las personas que menos piensas que pueden estar batallando con depresión, Jay Glazer, que lo ves todo sonriente, alegre, tiene una chamba magnífica, pero pues así es la depresión, ¿no? Y yo, bendito Dios, no batallo con ello, pero conozco el tema a todas luces y pues, estás triste sin saberlo, estás con unas sensaciones muy feas y a veces no sabes el por qué, ¿no? Entonces, pues todos los que batallan con eso, entre otras cosas, pues esta es una pequeña y gran herramienta que puede ayudar. Estando tú durante las transmisiones, Rodolfo, ¿te has sentido de esa forma? ¿Y cómo te marcó para en ese momento darle la vuelta? Mira, algo que me dice mi terapeuta es que yo tengo como ese poder de cambiar el chip inmediatamente, porque al final tú puedes tener un día desastroso en la vida personal, estar batallando con algo internamente, pero pues llegas a trabajar y tú tienes que poner la mejor cara y tendrás días buenos, días malos, pero tú tienes que presentarte a trabajar y con tu A-game y eh, me dices, eso la verdad, eso es un poder que te ayuda en ese momento, que puedes cambiar el chip y tal, pero cuando vuelves a estar en casa también pues, hay que sentir, ¿no? Y Mm. eh, hay momentos donde, pues sí, evidentemente has pasado por ciertas cosas y quizá lo transmites de una pasión más fuerte que, no sé, gritando un gol. Hay algo que sientes internamente que lo gritas de una manera más vívida, más apasionada, más por cosas que estás pasando. Entonces, todo eso con lo que estás internamente batallando lo canalizas para un grito de gol que es la emoción de miles y quizá la tristeza de otros miles, pero tratas de siempre ser de esa manera y al final vas utilizándolo también como, eh, ¿cómo decirte? Pues como no lo asimilas como un poder de que puedes estar pasando un mal día, pero lo puedes canalizar de algo increíble. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Rodolfo. Antes de cerrar la plática, que la verdad que me llevo con una gran satisfacción y valorar tu honestidad, que nos hayas podido compartir estas experiencias, estos momentos de vulnerabilidad, que eso también es lo importante, ¿no? De la vida, el permitirnos ser vulnerables, como lo decíamos. Eso me gusta mucho ahorita que decíamos de las frases, ¿no? De una que dice, una de las mayores fortalezas de los seres humanos es la vulnerabilidad, que muchos lo ven como algo negativo, ¿no? Tú lo expresabas y eso termina definiéndonos también como seres humanos, ¿no? Al final de cuentas. Y cerrando dentro de esta parte de las preguntas de cierre, mi querido Rodolfo, me gustaría hacerte tres preguntas en específico. La primera, con todo este camino que tú has podido trazar, construir, desarrollarte, aprender, equivocarte también, ¿cuál es una canción que tú consideras que te ha motivado, que te ha inspirado durante todos los días, en esos momentos que te permitas escuchar esa canción para seguirte inspirando y seguir adelante? Ay, caray. La pregunta más brava que me has hecho, Enrique. Ay. A ver, déjame le pienso. Una canción que me encanta, que siempre, no sé, a mi familia nos pone muy de buenas. La letra es increíble, se llama Mejor que ayer se Mejor llama que Mejor ayer. que ayer. Sí, exacto. Esa es una canción que es hermosa y la neta, cada vez que la escucho.
Mm. Sales pavoneado, pavoneado. Sí, Así es sí, que sí. para los que no lo han escuchado, te ayuda mucho, ¿no? Y dice esto de que es normal tropezar y Mm. este, que a veces no sé, no las puedes ganar todas, ¿no? Pero te levanta, a mí me levanta de una manera padre, porque además es una canción bonita, bonita, anímicamente te despierta. Esa yo creo que sería. Sí, coincido, coincido. Es muy bonita porque y ahorita que te dije, te voy a ayudar porque aquí incluso la tengo en mi playlist también, esa canción es muy, muy, muy inspiradora. La segunda, Rodolfo, ¿cuál es? Hablábamos de las enseñanzas, vamos a retomar ese tema, pero ahora me gustaría que me dijeras, ¿cuál es una enseñanza que te dejaría tu yo de niño a tu yo ahora, Rodolfo, en este momento? No pierdas tu esencia, nunca pierdas tu esencia y, y si me lo permites, nunca pierdas la ilusión que tuviste de niño. Eso para mí, yo creo que desde la ilusión y la imaginación del niño la sigues aplicando hasta ahora. Entonces, eso es lo que yo siento que me diría. Mm, gran. Yo creo que me la llevo también. Me la llevo muy, 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 muy dentro. Sí, es que es muy, muy gran frase, una gran enseñanza. Y eso creo que es una de las mejores que todos pudieran aprender todos los días, ¿no? Y por último, Rodo, ¿por qué eliges lo que eliges? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es tu chus? Lo hago porque me apasiona, porque siendo trabajo no lo veo como trabajo. Y yo creo que cuando encuentras esa parte que te apasiona, disfrutas los lunes, disfrutas que sea inicio de la semana, disfrutas y vas con una cara a emprender tu semana, queriendo sacarle el mayor jugo posible. Entonces, encontrar tu pasión y mantener esa forma apasionada de hacer lo que te gusta, porque hay gente que tristemente, y son miles, millones de personas que trabajan pero no les apasiona o están en un trabajo para sobrevivir que es muy, muy difícil. Y yo me considero un privilegiado porque no pasé por eso en ninguna parte de mi vida. Sin embargo, siempre tienes la posibilidad de elegir. eh, no tengo la respuesta para todo, pero siempre hay una manera de darle la vuelta y escuchas historias de éxito de personas que venían de nada y llegan a ser empresarios exitosos, que llegan a ser unos personajes que cambian la humanidad sin tener los máximos estudios, sin tener padres que los impulsaron, o sea, todo este tipo de barreras que personas con los que crecen y trabas, al final siempre hay maneras para desbloquear eso, ¿no? Entonces, si encuentras lo que te apasiona, eh, no vas a volver a trabajar un solo día en tu vida. Entonces, eh, para la gente que en algún momento te audiencia, que te está tratando de encontrar cómo le puedo dar, hay maneras, te digo, no tengo la respuesta para todo, pero sí hay maneras de tu pasión transformarla en algo exitoso. Mm, gran frase. Me gustó. Rodo, te agradezco mucho. Muchas, muchas gracias por tu tiempo, por el espacio, como te dije hace unos momentos, hace unos instantes, por las enseñanzas, aprendizajes, escuchar tu historia, por abrirte, por esa confianza que nos permitiste por escuchar tu historia, que a veces uno no conoce la otra parte del lado de la pantalla, ¿no? Que normalizamos la vida que una persona puede llegar a tener, estar en los mejores escenarios y todo es miel sobre hojuelas, todo es color de rosas. Y no, también uno se permite estos lados en los que uno no está bien, también está luchando con sus propias batallas y tú lo llegaste a hacer en su momento y posiblemente las sigamos teniendo, pero con lo que decías, ¿no? Hay que permitirnos sentirnos no estar bien, también buscar apoyo cuando sea necesario y disfrutar lo que tenemos a nuestro alcance, estar presentes y lo que somos, ¿no? Entonces te agradezco el espacio, Rodo, y gracias, gracias y mil gracias, Rodolfo. No, al contrario, Enrique, yo te agradezco a ti, disfruté muchísimo la charla y espero que pueda venirle bien a alguien que nos escucha y como siempre a la orden. Te mando un gran, gran abrazo y un placer estar aquí. ¡Wow!
qué plática nos llevamos con Rodolfo Landeros. Fue una charla extraordinaria, enriquecedora, con mucho aprendizaje, y yo creo que el que más agradecemos es que nos haya hecho ver que la terapia, el pedir ayuda, es necesario. Sea el lugar en el que te encuentres, en el lugar en el que estés, es necesario dar ese paso. Así que les hago la invitación a que nos dejen en la caja de comentarios cuál fue el aprendizaje con el cual ustedes se quedaron, y nosotros lo estaremos leyendo con muchísimo gusto. No olviden tampoco suscribirse a este canal, seguirnos a través de todas las diferentes plataformas digitales para que se enteren de todos los grandes invitados que estaremos trayendo en este podcast y que ustedes descubran su camino, sus historias que les permitieron elegirse a sí mismos. Yo soy Enrique Cano y recuerden, choose your passion, choose your purpose, pero sobre todo, choose you. Esto es The Choose Project. Hasta la próxima.